Les habla José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, ONPACU. Hoy se cumple un año de la muerte del ex dictador venezolano Hugo Rafael Chávez Frías. De Chávez, la mayoría de los cubanos conocen lo que la prensa castrista y Telesur, también de los chavistas y de los Castro, nos dice. Es decir, la propaganda siempre favorable a este caudillo, a este líder autoritario que sin dudas desde un inicio tenía bien claro su plan: convertir a la hermana nación venezolana en un régimen, es decir, controlarla por un régimen totalitario al estilo el de sus maestros, los hermanos Castro. Recordemos que Chávez llamaba padre a Fidel y hermano o tío, ¿no?, a Raúl. Es decir, que por ahí ya podemos imaginarnos cuáles siempre fueron los planes de este individuo. Uno de los títulos que le dan los chavistas, que le dan los castristas, es de que Chávez fue el redentor de los pobres. Tenemos que recordar, cuando oímos cosas como esta, aquello que decía Martí, ¿no?, sobre el socialismo, sobre ese tipo de socialismo que dijo Chávez defender, que dice Maduro que defiende, que dicen los Castro que han defendido siempre, también Correa, Daniel Ortega, Evo Morales y otros de las mismas características. Decía Martí: dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras: el de la lectura extranjeriza, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para encontrar hombros sobre los cuales alzarse comienzan por fingirse frenéticos defensores de los menesterosos. Esto fue lo que hicieron los Castro en Cuba. Esto es lo que han hecho todos estos caudillos populistas. Comienzan por fingirse entusiastas defensores de los pobres y terminan convirtiendo hasta a los que no eran pobres en miserables. Alguien dijo una vez, refiriéndose a los comunistas, al comunismo soviético: fíjense si los comunistas quieren mucho a los pobres, que los hacen a montones. Y esa es la triste realidad. Comienzan, repito, fingiéndose defensores de los pobres y hacen a los pobres más pobres que nunca, y a los que no eran pobres también terminan convirtiéndolos en miserables. En estos regímenes, como el de los Castro, como el comenzado por Chávez y continuado por Maduro, solo terminan controlando las riquezas y los bienes de la nación el pequeño grupito que controla el poder, la nomenclatura, la cúpula que oprime a toda la nación. Esa es la triste realidad. Nunca nos alegramos del mal que pueda ocurrirle a nadie, por adversario nuestro que sea, pero sin dudas tampoco hubiésemos querido que el fin de Chávez hubiese ocurrido de la manera en que ocurrió. No deseamos ni a nuestros peores enemigos ese tipo de muerte. Hubiésemos preferido que los venezolanos hubiesen sacado del poder a través de las urnas a Chávez y también a sus herederos. Hubiese sido preferible que los venezolanos, haciendo uso de sus derechos y libertades fundamentales, se hubiese dado un gobierno verdaderamente respetuoso de los derechos humanos, de las libertades básicas de la persona, un gobierno verdaderamente preocupado por el bienestar de la nación. Estamos viendo las manifestaciones que ya cumplen un mes en Venezuela y que tienen lugar precisamente debido a las malas políticas implementadas por Maduro, a las restricciones que el régimen de Maduro impone a derechos y libertades fundamentales, a la persecución de las clases productivas. Eso es lo que viene trayendo muchísimo desabastecimiento y muchísimos problemas, muchísima carencia y cada vez mayor pobreza a la nación
venezolana. Martí advirtió desde fecha tan temprana como 1884, cuando se refería a la obra de Herbert Spencer, La futura esclavitud, terminó advirtiendo también, se sumó a la preocupación de Herbert Spencer sobre ese tipo de socialismo que parecía tener cada vez mayores fuerzas en Inglaterra y que, por cierto, o por suerte para los ingleses, no terminó consolidándose en su nación, sino más bien terminó consolidándose en la Rusia zarista con la revolución primeramente de febrero, la revolución socialdemócrata, que terminó luego con el golpe dado por Lenin y los bolcheviques. Terminaron instaurando un régimen comunista, y ya Martí alertaba, uniéndose, repito, a las preocupaciones de Herbert Spencer sobre ese tipo de socialismo que llevaría a la nación a la más profunda miseria y a la peor servidumbre. Martí decía que con tal sistema el trabajador, el hombre, pasaría de ser siervo de sí mismo a ser siervo del Estado, de ser esclavo del capitalista, como le llamaban en ese momento, a ser esclavo de los funcionarios soberbios y abusadores que explotarían de la peor manera a la clase trabajadora, cansada y desesperada. Nosotros acá en Cuba continuamos luchando, la Unión Patriótica de Cuba y demás organizaciones prodemocráticas, continuamos luchando por sacar a nuestra nación de la miseria, de la opresión, de la falta de derechos y libertades fundamentales en que ese socialismo totalitario ha hundido a nuestro pueblo. Y estamos al tanto y somos solidarios con los venezolanos que luchan por poner fin a ese régimen despótico que comenzó con el difunto Chávez y que continúa con el incompetente Nicolás Maduro. Gracias a la cuenta con el poderoso sistema de la ¿Qué mensaje exactamente se... 3 y BMP-2 tanques de transporte rusos también? Todos estos tipos de tierras son de origen. ¿Armas para qué?, preguntó al inicio de su régimen Fidel Castro, el padre de Hugo Chávez. Habría que preguntarle ahora a los chavistas, a los maduristas, ¿para qué tantas armas? ¿Para qué gastar tantos recursos, tanto dinero comprándole armamento a los rusos? Venezuela en crisis por el desabastecimiento, en crisis por la escasez de productos, y Maduro y su régimen haciendo demostraciones de fuerza, de poder militar. A Castro y a los chavistas habría que decirle: armas, ¿para qué la quieren? Para meterle miedo al pueblo. No la necesitan para enfrentarse a ningún poder externo, porque primeramente no están amenazados, y ningún ejemplo mejor que el cubano. Durante más de 50 años nos han mantenido en pie de guerra, y la guerra en verdad nos la hace el régimen, la dictadura, al pueblo.